presidente Luis Abinader dispuso del cierre de la frontera terrestre, aérea y marítima respecto de nuestro vecino Haití. Esta decisión se enmarca dentro de la estrategia de persuadir para que del otro lado de la frontera no se continúen los trabajos de desviación del río Dajabón, también conocido como el río Masacre. Y es que esto se ha convertido en otro de los problemas con nuestro vecino y nunca bien ponderado homólogo en términos gubernamentales. Y es que la Comisión Mixta Bilateral ha estado negociando, pero no se puede negociar con un interlocutor que no tiene poder sobre su propio territorio. Y es que un gobierno que supo salir exitosamente de la pandemia con un programa de vacunas reconocido por todo el mundo y que supo salir del choque externo producido por el vendaval inflacionario luego de la invasión rusa a Ucrania gracias a una efectiva coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y acompañada por el Ministerio de Hacienda, enfrenta hoy otro gran desafío, esta vez desde el punto de vista político. Y lo digo porque la comunidad internacional observa sigilosamente, esperando la decisión que va a tomar República Dominicana, mejor dicho, las acciones. Y eso lo saben bien las autoridades. El tema dentro de la estrategia es disuadir, no atacar, es mostrar los dientes pero no morder, es estar claro que esta batalla se va a ganar más que con fuerza, con inteligencia, como se han ganado batallas previas apostando a la racionalidad y sobre todas las cosas a saber que somos una pequeña economía abierta al mundo y que todas las decisiones tienen un costo asociado al desempeño económico de nuestro país. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. Y continuamos en CAE la Noche. Como dijimos en la parte introductoria, esta administración se enfrenta a un desafío distinto a los anteriores. No de la misma magnitud, porque no se puede comparar estas escaramuzas fronterizas con la pandemia y cómo se manejó luego de una exitosa campaña de vacunación que la trajo al tiempo y que buscó los recursos hasta debajo de las piedras la actual administración, ni tampoco con el vendaval inflacionario de origen externo que gracias a la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y acompañada del Ministerio de Hacienda ha podido mantener la inflación en un dígito incluso en los momentos más difíciles.
Actualmente la inflación está por debajo o dentro del rango meta, tanto la inflación general como la inflación subyacente, eso gracias a la enorme cantidad de subsidios que ha tenido que disponer el gobierno a través del Ministerio de Hacienda para apoyar las actividades productivas y evitar que los precios internacionales pues impacten los precios internos de los combustibles, de la tarifa eléctrica y de algunas materias primas vinculadas a la industria alimentaria. Pero esta vez este es un desafío complejo. Complejo porque el presidente Luis Abinader y las autoridades saben que aquí la estrategia es de disuasión más que de ataque. Y creo que me voy a explicar un poco con eso. El presidente estuvo esperando las decisiones de la Comisión Mixta Bilateral, que estuvo reunida esa comisión con funcionarios del gobierno de Haití y funcionarios de República Dominicana en la Cancillería. ¿Cuál es el problema con esto? Es que el gobierno haitiano no tiene control sobre su propio territorio. Entonces no puede acordar con el gobierno dominicano las medidas para, digamos que detener las obras de desvío del río Dajabón, también conocido como el río Masacre, que es una especie de frontera natural a la altura de Dajabón entre los dos países. Y digo esto porque el presidente fue esta mañana y dijo desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas que las Fuerzas Armadas Dominicanas estaban preparadas para preservar el territorio o la integridad del territorio nacional y evitar que bandas que operan en el territorio haitiano sin ningún tipo de control, pues puedan penetrar al territorio nacional y hacer y causar desmanes. Esa es su responsabilidad, garantizar la integridad del territorio nacional, y para eso él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas también, que les rinden obediencia al poder civil. Pero esto, más que un momento de ataque, de batalla, es un tema de disuasión. Y un tema de fondo es que el cierre de la frontera implica el cierre de los mercados binacionales. El gobierno sabe que estos cierres no son sostenibles por mucho tiempo, porque afectan no solo a los productores nacionales que pueden soportar un tiempo más largo, sino a consumidores haitianos del otro lado de la frontera, y eso podría generar un conflicto social importante o agregar mayor presión al conflicto ya existente en la frontera. El presidente sabe, y cuando digo el presidente hablo de la estrategia de las autoridades, que no debe dejarse llevar por estas voces que entienden que un conflicto fronterizo es casi una guerra nacional y comienzan a hablar de patria y comienzan a hablar de cosas casi decimonónicas y que buscan de alguna manera como empujar al presidente a tomar decisiones más allá de la racionalidad y la tranquilidad que llama este momento histórico. Y es que nunca la situación en Haití se había deteriorado tanto en términos institucionales porque no hay un gobierno que tenga control sobre todo el territorio haitiano. Y estas bandas operan, y ya se ha dicho que en el caso de las obras de desvío del río Dajabón, la está haciendo incluso un privado. Eso es dentro de las especulaciones que se están haciendo y que ni siquiera tiene que ver con un tema gubernamental, lo que muestra o evidencia que el gobierno haitiano no tiene control sobre su propio territorio. Entonces, es importante estas medidas de cierre temporal de la frontera, aunque el presidente ha dicho que va a tomar todo el tiempo que sea necesario. Digo del cierre temporal porque aquí hay una presión por el lado económico y por el lado social que lógicamente puede surtir efecto en disuadir a que se continúen las obras de canalización del río Dajabón del otro lado de la frontera. Hay que tener cuidado con esas voces, esas alarmas, en medio de una campaña electoral ya inocultable, aunque la Junta Central Electoral diga que no, pero ya estamos en campaña porque hay almas que salvar y hay algunos discursos que quieren pescar en río revuelto, sobre todo unos discursos anclados en el siglo XIX y parte del siglo XX, entendiendo que nosotros, que el vecino está
en capacidad de plantarnos cara y hacernos una guerra y de invadir el territorio. Y eso está fuera de cualquier tipo de racionalidad, tanto militar como desde el punto de vista de la fuerza civil. Digo esto porque de verdad que cuando uno ve todos estos discursos que tienen espacio en estos momentos, que de alguna manera tocan una fibra de todos los dominicanos, ese tipo de discurso hay que tenerle cuidado porque tiene mucha voz pero pocos votos. Lo digo por un presidente que podría ser dentro de poco también candidato a la reelección, porque ya lo comienzan a promover en su propio partido y aunque requiere de una convención interna, pues tiene que estar mirando en el horizonte y la oposición claramente va a entender que cualquier decisión que se quiera hacer, el gobierno buscaría monopolizar el tema para ampliar sus simpatías en el mercado electoral. Y es que llega este momento, un momento complejo. Y además, la comunidad internacional está mirando sigilosamente. Sigilosamente porque no está siendo solidaria en el sentido de permitir el despliegue de una fuerza multinacional para que vaya en auxilio de Haití, pero sí está pendiente de cualquier cosa que se hace de este lado de la frontera para evitar que la migración se vaya de la mano o algunas medidas que se están tomando desde otra perspectiva, en el caso de la construcción de la verja perimetral, mal llamado muro, para dividir y complejizar o poner un grado de dificultad para que la migración ilegal continúe llegando a nuestro país, luego de una crisis inocultable como nunca antes se había visto en ese país, y de repente, repito, la comunidad internacional mira sigilosamente ante un silencio que nadie entiende, con una promesa de que se van a desplegar fuerzas multinacionales, pero esas fuerzas no terminan de llegar. Por eso el gobierno dominicano tiene que ser más estratégico y más, cuidadoso que nunca. Porque, repito, esta es una batalla que se va a ganar con disuasión más que con fuerza. Hacer ver a la comunidad internacional lo que está pasando, sobre todo con esto que parece como una provocación, porque este es un enemigo como que no muestra la cara. No se sabe quién es que está detrás de esto. Si es el gobierno, y el gobierno prácticamente, el gobierno haitiano parece decir como nosotros no tenemos poder sobre ese territorio, además están llegando algunos líderes vinculados más a esas bandas que están a sus anchas implantando el terror, la muerte y el dolor en el territorio haitiano, y entonces, bueno, no se sabe si es con autorización del gobierno haitiano, si es un privado, no se sabe. No se sabe. Entonces, ojo, cuidado, estratégico, disuasivo. Vamos a cerrar la frontera, me parece una medida atinada para buscar la disuasión, para que se detengan los trabajos de, desviación del río Dajabón o el río Masacre, como aquella novela histórica del Masacre se pasa a pie de don Freddy Prestol Castillo. Entonces, eso hay que tener claro qué es lo que se va a hacer. Y de verdad que el ruido de sables que se escuchó esta mañana, la arenga, frente a las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Armadas, todos somos uno y todo eso, que estamos listos y la moral está en alto, es parte de una estrategia disuasiva. Los militares en la frontera, cierro la frontera por un tiempo determinado, detengo el mercado binacional y veo lo que pasa. De eso se trata la estrategia. Y cuidado con estos discursos altisonantes, que algunos quieren apropiarse de ellos, pero repito, ese tipo de discurso tiene muchas voces, y sobre todo en las redes sociales. Lo que no tienen es votos. Y el presidente tiene que tener cuidado con eso. No dejarse seducir por esos discursos, sobre todo un presidente que potencialmente podría ser candidato a la reelección.
o mejor dicho, a la repostulación. La reelección es el hecho luego de que la voluntad popular se expresa, pero bueno, ustedes saben lo que estoy diciendo. Sin embargo, quiero ser claro y categórico. El presidente se enfrenta a quizás el desafío más complejo de su gobierno, porque si las otras eran choques externos que no dependían de él ni de ningún país del mundo, la pandemia afectaba igual prácticamente al mundo entero. Y el vendaval inflacionario de origen externo producido por la invasión rusa a Ucrania también. Pero esto solo afecta al territorio dominicano y al territorio de nuestros vecinos. Entonces ya no es un problema de alcance global, es un problema particular, donde los ojos del mundo nos miran y donde no todos están dispuestos a ser solidarios con el problema. Entonces, aquí hay que hilar fino, hilar muy fino, porque me parece que, repito, el adversario o el que provoca la situación aún no muestra la cara. Entonces se está caminando como en el filo de una navaja en medio de un proceso electoral prácticamente sobre ruedas. Entonces quería decir esto porque el cierre del mercado o de los mercados binacionales, que son 3, afectan a los productores y comerciantes dominicanos, pero también afecta a los consumidores en Haití y puede provocar un problema social que agrave la situación en Dajabón. Estoy poniendo los temas sobre la mesa y sé que el presidente tiene un mandato constitucional de cuidar la integridad del territorio nacional y lo ha estado cumpliendo. Y las Fuerzas Armadas tienen ese mandato también supeditado a la decisión del Poder Civil, encabezado o representado por el presidente de la República, que es el que dirige el Poder Ejecutivo. Entonces, hay que tener cuidado, no hay que llevarse de esos ruidos, porque hay muchas personas que están subiendo el volumen, queriendo validar cosas, a ver cómo se montan en la ola y a ver si representan algo, a ver si pueden lograr alguna victoria, aunque sea pírrica en términos electorales, cosa que nunca han tenido. Pero una cosa es la responsabilidad que se asume cuando se está en el gobierno y otra cosa es la responsabilidad que se asume cuando se es oposición o se está viendo el juego desde las gradas. La responsabilidad la tiene quien ejerce el poder político, en este caso. Por eso es importante mantener esta estrategia que, repito, busca disuadir, busca enseñar los dientes pero no morder, busca un resultado vía la presión del cierre de la frontera para que del otro lado entiendan que esa situación solo se resuelve vía la cooperación, porque vía el enfrentamiento ambos lados pueden ser perjudicados, o mejor dicho, ciudadanos de ambos lados con un mayor saldo negativo para los ciudadanos que viven del otro lado de la frontera. Y ojo, y con esta termino el bloque, las relaciones dominico-haitianas son más que la frontera. Las inversiones de dominicanos o de empresas dominicanas que hacen trabajo en Haití y de empresarios y demás haitianos que tienen intereses en el país son mucho más que un conflicto puntual fronterizo. Entonces hay que poner sobre la mesa, hay que poner en un balance el peso de las cosas. Y yo sé que las autoridades tienen una estrategia o la han estado creando, pero tienen que cumplir también con la demanda en un, periodo electoral que ya abrió, y tiene también el presidente un poco que tratar de compensar el riesgo político, y eso también se puede entender.
Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Eres Enicana. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuamos en CAE la Noche y haciendo ahora un análisis económico y político en el ámbito internacional. Vamos a ver qué ha estado pasando en estos últimos días. Hace poco la inflación en los Estados Unidos pues rebotó y venía de una senda descendente y luego de alcanzar 3.2% en términos anualizados aumentó a 3.7%. Hoy hemos visto, digamos, decisiones o informaciones que tienen que ver con las ventas minoristas, con la inflación al productor, que es, de alguna manera, un estadístico adelantado para el IPC del próximo mes en los Estados Unidos. Pero vamos a ir viendo, señor director, con las láminas que usted nos va a ir presentando, qué ha pasado en Estados Unidos en las últimas 24 horas, cuáles son las informaciones más relevantes y cuáles son, digamos, los hechos que vamos a estar viendo. Miren aquí, esta información salió fresquita desde esta mañana y dice la inflación anual al productor en Estados Unidos, y esta es una gráfica gracias o como cortesía de nuestra colega y amiga Janet Quiroz, que es una economista mexicana de consulta obligada en materia de política internacional y de economía internacional fundamentalmente. Aquí estamos viendo, fíjense cómo se disparó la inflación anual al productor de 0.3 a 0.7% y lógicamente ya eso está, como es un indicador adelantado del IPC, lo que está proyectando es que es altamente probable que el IPC próximo también presente una tendencia al alza, es decir, que probablemente siga subiendo, y muchos analistas ya están diciendo que eso es un reflejo del aumento del precio del barril de petróleo y sus derivados, que ya antes o hasta hace meses atrás actuaba o sigue actuando de forma negativa en términos de afectar el aumento de la inflación, pero que ya, ¿verdad?,
luego de varios meses está comenzando a subir. Esta mañana el precio del barril de petróleo estuvo en torno a los $90 el crudo de Texas y lógicamente que está haciendo aumentar el costo de producción y los empresarios lo están transfiriendo a los precios de los bienes y servicios que colocan en el mercado. Vamos a seguir, señor director, vamos a ver las ventas minoristas, cómo estuvieron en Estados Unidos. Vamos a ver la próxima lámina, a ver cómo estuvieron, repito, las ventas minoristas en Estados Unidos, luego de conocido también esta lámina sobre la inflación. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina, si es tan amable, a ver qué nos trae esta información respecto de las ventas minoristas en los Estados Unidos. Vamos a ver primero las nuevas solicitudes de apoyo al desempleo. Esto es algo que se está mirando siempre, todas las semanas, y hay que ver que en el caso de las nuevas solicitudes de apoyo por desempleo aumentaron de 217,000 a 220,000, pero todavía están distantes, o sea, todavía esto está hablando de un mercado de trabajo en Estados Unidos que está en el desempleo en torno al 3.5% o un poco menor, y eso quiere decir que la economía de Estados Unidos va a toda máquina, está en pleno empleo, sobre todo absorbiendo nuevas solicitudes en el sector de los servicios. Una buena noticia para los países que reciben remesas como República Dominicana. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina, a ver qué ha pasado con las ventas minoristas. Aquí están las ventas minoristas, también conocidas como retail, cuál ha sido la variación mensual, y aumentaron de 0.5 a 0.6%. Esto es lo que está diciendo que la economía de Estados Unidos no está ni por asomo en riesgo de recesión. Incluso va a crecer por encima de lo que originalmente se pensaba durante este año, a pesar de los aumentos de la tasa de política monetaria dictado por la Reserva Federal. Ahí está, las ventas minoristas siguen creciendo, no a los niveles de enero de este año, pero sí siguen creciendo, poco, pero siguen creciendo. Y eso quiere decir que la actividad económica en Estados Unidos sigue estando fuerte. Vamos a ver, señor director, ahora la lámina que tiene que ver con el precio del barril de petróleo. Y es que el precio del barril de petróleo, hasta esta tarde que captamos esta lámina, estaba por encima o ligeramente por encima de los $90 el barril, $90.26 para ser más específico, el crudo de Texas, que es el que se usa como referencia para los precios internos en República Dominicana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Que el día de mañana el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES va a tener que volver a subsidiar de forma importante los precios internos de los combustibles en el país, porque va a tener que buscar, ya el subsidio va por encima de los 8.500 millones de pesos este año. Así es que ahí está. Y hay que hacerlo, y la próxima lámina nos va a decir por qué. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, y después vamos a venir al piso. Miren aquí, este es un estimado de la tasa de lo que decimos los economistas el pass-through, es decir, el mecanismo de transmisión, ¿no?, de cuando se deprecia el tipo de cambio, ¿no? Y aquí estamos viendo los países donde una depreciación entre 1 y 6 meses como máximo, y esto es una senda relativamente larga, desde el año 2011 al año 2022, y vamos a ver los países donde el pass-through es más rápido, es decir, donde la devaluación pasa a precios internos más rápido. El primer país, Vietnam, es decir, por cada 1% que se deprecia su tipo de cambio, eso pasa a los precios internos en 0.75%. El segundo país, señoras y señores, es la República Dominicana con 0.75%.
0.62%. Es decir, por cada 1% que se deprecia nuestro signo monetario, el efecto sobre los precios internos es de 0.62%. Entonces, después le sigue Ucrania, Argentina, Honduras, Kenia y así sucesivamente. Entonces, fíjense, y aquí vamos al piso, señor director. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante mantener esta estrategia de coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central y apoyada por el Ministerio de Hacienda vía subsidios? ¿Por qué? Porque el pass-through en nuestra economía es muy rápido, es muy alto. Y por eso el Banco Central mantiene una estrategia cambiaria importante y mantiene una apreciación y una depreciación del tipo de cambio en función también de su programa monetario. El programa monetario tiene que ver más con el tema de la inflación del 4% más o menos 1, que se mantiene, y el tema del tipo de cambio que se muestra a través de las reservas internacionales que a propósito han vuelto a rebotar y ya están por encima de los 15,000 millones de dólares. ¿Por qué es importante mantener esta estrategia de coordinación macroeconómica? Por ese cuadro que ustedes vieron ahí. Porque nuestra economía, de una vez, el mecanismo de transmisión de la devaluación o del aumento de precios a nivel internacional, de una vez se refleja en los precios internos. Porque nosotros somos una economía de ensamble, que importamos materias primas y para transformarla aquí o para utilizarla para, en apoyo al sector servicios, fundamentalmente, que es lo que somos, una economía de servicios, turismo, zona franca y otras actividades productivas que tenemos, ¿no? También en los temas que tienen que ver a nivel industrial, aunque en menor medida, sí también utilizamos materias primas que vienen desde el extranjero. Por eso es tan importante mantener esta coordinación macroeconómica, porque, por ejemplo, miren, el precio del barril de petróleo, del crudo de Texas, ya está ligeramente por encima de los $90. Imagínense si el gobierno dominicano decidiera no subsidiar los precios del petróleo. ¿Qué pasaría? Que los precios internos de los combustibles se dispararían y el costo de producción de las empresas también. Y eso terminaría, ¿verdad?, en los precios o en un aumento en los precios de los bienes y servicios que todos demandamos. Y ahí habría un efecto contrario, una reversión a la trayectoria de la inflación, que terminaría afectando más a los sectores más vulnerables. Por eso es importante estas estrategias, y lo digo y lo repito, hay que mantener la estrategia de coordinación macroeconómica, porque eso es lo que garantiza la paz social y la convivencia pacífica en nuestro país. Si los precios se disparan, aquí imagínense lo que va a pasar. Precios altos, tenemos problemas. Imagínate, calor, crisis, apagones y precios altos, eso es una mezcla explosiva. Y las autoridades lo saben. Y por eso se espera que el próximo viernes el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES vuelva a meterse la mano en los bolsillos para subsidiar los precios internos de los derivados del petróleo en el mercado doméstico. Y ahora con un mayor destino, creo que la semana pasada estuvo en 500, 700 millones de dólares, no recuerdo, de pesos, perdón, no recuerdo bien las cifras, pero este viernes va a tener que buscar una cantidad superior a esa porque el aumento fue mayor. Entonces, nada, el Instituto Nacional de Energía lo que está proyectando es que la demanda por combustibles fósiles no ha llegado a su pico y que es muy difícil que se cumpla con la estrategia de reducción de 1.5% la temperatura de la Tierra, porque
ahora mismo todavía la transformación energética está muy distante del aumento de la demanda y que los combustibles fósiles van a seguir reinando durante un buen tiempo, un poco más allá de lo que se esperaba respecto del cambio o la transición energética para buscar otras fuentes que no fueran combustibles fósiles. Y parece que no. Y además este recorte en la producción que ha dispuesto los países de la OPEP Plus, recortando 3 millones de barriles diarios, cuando uno suma el recorte de Rusia, el recorte de Arabia Saudita y de otros países miembros de la OPEP Plus, pues nos damos cuenta que eso va a seguir empujando el precio del barril de petróleo al alza. Y eso afecta fuertemente la inflación, fuertemente. Ese es el elemento que durante mucho tiempo ayudó a una reducción internacional de la inflación, porque los precios del petróleo y sus derivados que intervienen en la formación de los precios de prácticamente todos los bienes y servicios del mundo venía cayendo y acompañaba medidas también de aumento de la tasa de política monetaria y hacía que la inflación se redujera. Pero ahora el desafío que tienen los bancos centrales es cómo mantener la tendencia a la baja en la inflación ante aumentos en el precio del barril de petróleo. Esta mañana el Banco Central Europeo anunció un aumento de 0.25% o 25 puntos base en su tasa de política monetaria. Aumentó nuevamente. Vamos a ver qué va a hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos en su reunión a final de este mes, pero hay que ponerse en los zapatos de las autoridades nacionales que saben que esta estrategia de coordinación macroeconómica implica mayores recursos vía aumento de los subsidios. Y como este juego es suma cero, mientras mayor gasto corriente usted tenga, por encima de lo programado originalmente, menor espacio fiscal tiene para el gasto de capital. Entonces, no es una ecuación fácil, pero hay que seguir adelante. Y hasta ahora la estrategia ha dado resultados. Este es uno de los países con la inflación más baja de toda la región latinoamericana y que además ha logrado que la inflación general, así como la inflación subyacente, ya estén dentro del rango meta establecido en el programa monetario del Banco Central de 4%, más o menos un 1%. Y eso es relevante. Ni hablar de lo que sucedió en el día de ayer cuando el propio Ministerio de Hacienda anunció esta nueva emisión de bonos por 71.000 millones de pesos que buscaba recomprar bonos por 40.972 millones de pesos de un bono emitido o denominado en pesos que vencía en el año 2026 y que logró la recompra del 60% de ese bono y que además los recursos restantes fueron utilizados como fuente financiera para apoyar el presupuesto reformulado aprobado recientemente por el Congreso. Hasta ahora, República Dominicana o las autoridades han podido desempeñarse en medio de este vendaval inflacionario y de todos estos problemas que ha tenido que enfrentar el mundo luego de la invasión rusa a Ucrania y que República Dominicana, luego del crecimiento extraordinario en el año 2021, en el 2022 pudo crecer 4.9% gracias a todos esos subsidios que se dieron prácticamente a todo el aparato productivo nacional a través de la tarifa eléctrica, de los combustibles y de las materias primas para la industria alimentaria. Este año el crecimiento va a estar en torno al 3.4%, y eso se debe fundamentalmente al ajuste monetario, a pesar de que luego la autoridad monetaria ha hecho un paquete de estímulo monetario por 119.000 millones de pesos y ha reducido la tasa de interés, y que probablemente ya como la inflación central y la subyacente están dentro del rango meta,
se espera que más adelante el Banco Central, en este caso la Junta Monetaria, determine que sigan reduciéndose la tasa de interés y otros paquetes o aumentar el paquete de estímulo monetario a los sectores productivos para empujar el crecimiento económico en lo que resta de año. En la parte económica, en la parte macro, el país se ha sabido desempeñar bien. Ahora vamos a ver qué va a pasar en este nuevo desafío de carácter político fronterizo, que entendemos que las autoridades ya deben tener una estrategia y esa estrategia está en marcha para enfrentar un nuevo desafío en un gobierno que ha tenido que enfrentar desafíos consecutivos en el área económica y en el área de la salud colectiva, y vamos a ver cómo responde a este desafío político. Yo espero que responda bien y vamos a ver si esto en medio de una campaña electoral, como dijimos al principio, pues es posible congeniar, ¿no?, el costo político y todo el tema de la presión que se debe tener al momento de decidir cerrar la frontera, ¿no?, tanto de productores y comerciantes en el ámbito económico y de consumidores del otro lado de la frontera, que podría generar conflictos sociales que agravaran ya la situación inicial generada por el desvío del cauce del río Dajabón o Masacre. Pero pienso que vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Vamos a ver qué va a pasar. Sabemos que la próxima semana el presidente va a dar una alocución en las Naciones Unidas, en New York, y estamos seguros que va a tocar nuevamente el tema de las relaciones dominico-haitianas y lo que está pasando en la frontera, y va a volver a llamar a la comunidad internacional para que auxilie a nuestro vecino en esta situación político y social agravada como nunca antes se había visto, o por lo menos como no se había visto durante muchos años, y que se le busque una solución, porque mientras Haití esté como está, aumenta la presión migratoria hacia nuestro territorio, producto de la violencia y todo lo que está pasando allí. Así es que a quienes más les conviene que la situación de nuestro vecino se estabilice es a los dominicanos. Y yo sé que aquí hay muchas voces agoreras y estamos en campaña y hay mucha gente hablando de cosas, hablando de patria y de soberanía y de cosas de esas que no tienen absolutamente nada que ver o que están muy alejadas de la racionalidad con que hay que abordar un problema que tiene múltiples dimensiones y que es sumamente complejo. Así es que no me queda más que agradecerles a ustedes por la sintonía e invitarlos para que mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.